con Michel Casas, acordes y letras. Bienvenidos a 90 minutos de radio, repletos de música y de cultura, poesía, literatura. Bienvenidos en nombre del equipo técnico y en nombre del equipo de producción. El saludo fuerte de Michel Casas, ¿cómo estamos? Hoy comenzaremos nuestro programa hablando del nuevo libro de Carmen Santos, Flor de Arrabal. La propia autora nos dará algunas pinceladas del mismo. Tendremos también nuestra poesía, nuestro rincón del poeta y nuestras cartas al anochecer. Hoy tendremos a Carlos Guerrero con un precioso poema, Una noche diferente. Y hablaremos también del nuevo libro de José Ignacio Carnero, Hombres que caminan solos. Después del gran éxito que tuvo con su libro anterior, con su novela anterior, Ama, ahora llega con este nuevo libro. Escucharemos íntegra la presentación que ha tenido lugar hace unos días en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao, acompañado de también autor Galder Reguera. Hombres que caminan solos con José Ignacio Carnero. Todo esto y mucho más en acordes y letras. Catalina es una actriz frustrada que no ha tenido suerte a la hora de alcanzar sus sueños. Miquel es un famoso y relevante artista con un bloqueo creativo. Catalina busca el amor, el fuego y la pasión. Miquel, la inspiración, el éxito y la soledad. Pero cuando sus caminos se cruzan, ella tendrá que interpretar el papel de su vida. Él volverá a crear y ambos descubrirán el arte de engañar al karma. El nuevo libro de Elizabeth Benavent, El arte de engañar al karma. ¿Y tú? ¿Te atreverías a desafiar las leyes del karma? Hola amigos, soy Javier Castillo y quiero animaros a descubrir mi nueva novela, El juego del alma. El juego del alma arranca en 2011 con una chica crucificada que aparece en una nave abandonada de un suburbio a las afueras de Nueva York. Paralelamente, Miren Trix, una periodista de investigación del Manhattan Press, recibe un extraño sobre en el que encuentra una Polaroid de una chica amordazada en el interior de una camioneta. A partir de ahí, se intentan conectar ambas historias y se debe descubrir si todo está conectado o si es fruto de la omnipresente casualidad. Vuelve Javier Castillo. Con El juego del alma. Nueva York, 2011. Una chica crucificada. Una extraña Polaroid. Una historia de amor y dolor. Un juego en el que se apuesta lo más preciado. Única, asfixiante, inquietante, arrolladora. ¿Quieres jugar? El juego del alma. Javier Castillo. Acordes y letras. Comenzamos hoy Acordes y Letras hablando de una queridísima autora, Carmen Santos. La recordaréis por otros trabajos como El sueño de las Antillas o Un jardín entre viñedos. Ahora llega con una nueva propuesta literaria, Flor de Arrabal. La emocionante historia de una mujer que supo luchar contra el destino para convertirse en una estrella del espectáculo
a principios del siglo XX. En el arrabal zaragozano donde vivía, pocos pensaban que Flor, aquella niña nacida en uno de sus hogares más humildes, estaba destinada a convertirse en una de las grandes figuras de los escenarios, primero en España y luego en toda Europa. Un camino difícil, sembrado de duras pruebas, que la lleva primero a Madrid y más tarde a Barcelona, París, Berlín y la lejana Cuba. A lo largo de esa carrera en pos del éxito, Flor va descubriendo el amor, el desengaño, la amistad, el temor y la obsesión. Y a la vez, su vida se sumerge en los convulsos acontecimientos de las primeras décadas del siglo XX, unos años marcados por las revueltas anarquistas, el auge del fascismo y el horror de la guerra. Escrita con la sensibilidad y el pulso de las grandes narradoras, Flor de Arrabal nos ofrece la historia de una mujer valiente y entregada al amor, y un apasionante retrato de una Europa vibrante y convulsa. Pero nos lo va a contar mucho mejor la propia autora. Carmen Santos. Hola, soy Carmen Santos y me gustaría saludar a los oyentes de Acordes y Letras. Quería hablaros de mi último libro, llamado Flor de Arrabal. Se trata de una historia de superación femenina que mezcla también acontecimientos históricos, algo de romanticismo. La protagonista es una mujer llamada Flor que nace el primer día del siglo XX, es decir, el 1 de enero de 1900, en el barrio del Arrabal de Zaragoza. Bueno, el Arrabal de Zaragoza es un barrio muy antiguo y ha sido siempre tradicionalmente un barrio de artesanos, labradores, por ejemplo curtidores, y siempre un barrio modesto. La familia de Flores, incluso más que modesta, es tremendamente pobre. Es lo que llamaríamos ahora una familia desestructurada, con un padre maltratador y borracho. Y Flor, desde que es niña, se da cuenta de una forma instintiva de que esa vida que ve en el barrio de las mujeres no es justa ni la quiere para ella. Poco a poco, conforme va creciendo, esa rebelión subconsciente o instintiva se convierte en consciente, y tras haber tenido que sustituir a una cupletista que no se presenta en un café cantante bastante sórdido donde trabaja de fregona, se da cuenta de que sirve para cantar, empieza a invadirla el veneno del escenario y se va a Madrid para buscar su lugar al sol en el mundo del espectáculo. Y bueno, a partir de ahí pues le ocurren muchísimas cosas mientras va subiendo peldaños en la escalera del éxito. Por supuesto no voy a contar más. En esta novela tenemos por una parte la historia de los 50 primeros años del siglo XX, pues con sus revueltas anarquistas, la gripe española, la Gran Guerra, el auge de los fascismos, la Guerra Civil Española. Tenemos una parte romántica porque se habla de los amores de Flor, y tenemos muchísimas sorpresas, muchos giros y muchas cosas que le van ocurriendo a Flor. Hay música, mucha música, al principio del mundo del cuplé, luego Flor va ampliando su registro. Y bueno, y no me enrollo más. Si os animáis a seguir a Flor en este apasionante viaje en busca del éxito por los primeros 50 años del siglo XX, pues espero que el libro os haga disfrutar y os haga viajar. Pues es nuestra propuesta literaria de hoy, Flor de Arrabal con Carmen Santos. Una mujer que, además de mezclar muy bien la historia romántica y la música, porque sabe muchísimo de música, y de verdad que es un auténtico placer leerla. Recordarlo, Flor de Arrabal, de Carmen Santos. Vive el fenómeno que ha enganchado a más de 1 millón de lectores. Tras el éxito de Reina Roja y Loba Negra, llega la novela más esperada, Rey Blanco, por el autor más vendido en la historia del thriller español, Juan Gómez Jurado. Rey Blanco, publicada por Ediciones B. Una terrible amenaza flota sobre la ciudad de Hondarribia. Un asesino
se oculta a la vista de todo un pueblo. Feroz, brutal, manipulador. La venganza se acerca. El odio es el enemigo más peligroso. Ivonne Martín regresa con un thriller impecable. La hora de las gaviotas. Ivonne Martín. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. El rincón del poeta. Vamos ahora con nuestro rincón del poeta, nuestras cartas al anochecer. Y lo hacemos con una poesía preciosa de Carlos Guerrero. Un poema llamado Una noche diferente. Carlos Guerrero en Cartas al anochecer. Cartas al anochecer. Una noche diferente. Carlos Guerrero. En esta noche extraña, llena de desafíos, donde se han dado cita extraños personajes, tanto tiempo olvidados por mor del ritmo impuesto por esta vida otra, real y descarnada, vida plena de historias poco recomendables, que ocultaron el sol, disolvieron la lluvia en ese mar de lágrimas que surge desde dentro. En esta noche extraña, donde mueren los ruidos que el tiempo ralentiza. En esta noche extraña, carente de matices y nuevas intenciones, de deudas impagadas, de imperfecto futuro, cuando las lentas horas entretejen sin pausa los cabos antes libres, hechos acontecidos sin saber que fue en vano. En esta noche extraña, sin santos ni demonios, sin crueldades creadas por mi lóbulo izquierdo, cuando mi mente, ahita de cansancio, realiza solamente la labor de sentir, mientras amor me habla del tiempo de ilusiones. Dejo al fauno correr por las verdes vaguadas, donde puede gozar del tiempo de los sueños, y me permito el lujo de dormitar, inerme a las fuerzas difusas de un cosmos hecho añicos, mientras oigo al silencio cantar una canción de paz y de lujuria a un tiempo que no existe. Costa da Morte es el último lugar de Europa en el que se pone el sol, el último sitio del continente en el que hay luz. Ocurre en Cabo Touriñán y solo 2 meses, entre el 14 de marzo y el 24 de abril, y entre el 18 de agosto y el 19 de septiembre, y se debe al cambio del eje de rotación de la Tierra respecto al Sol.
Aquí se plantaron los romanos, bajo el mando de Décimo Junio Bruto, tras recorrer toda la costa del océano. Vieron desde el monte del Cabo Finisterre, horrorizados, cómo el sol se caía al mar poco a poco hasta ser tragado por él, y dedujeron que no había más mundo que el lugar en el que estaban, que más allá, donde el sol había desaparecido, se precipitarían desde el mar al abismo. Una chica misteriosa. Un caso abierto. Un verano de hace 25 años que aún no terminó. Miss Marte, el nuevo libro de Manuel Javois. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Entramos en la parte principal de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar del libro Hombres que caminan solos, de José Ignacio Carnero. Siguiendo la estela intimista de Ama, su anterior libro, Carnero relata la depresión que sufrió tras la muerte de su madre. Este descenso a la oscuridad de una enfermedad que sigue siendo tabú se convierte en el trasfondo luminoso sobre el que habla de la relación con su padre y de lo frágil de la masculinidad, sus trampas y sus máscaras. Mezclando memoria y ficción, nos habla de él y de los que le rodean en un libro repleto de rincones e intrahistorias. Un viaje bello y perdurable al lado de hombres solos, en hospitales y velatorios, en bares de carretera y áticos de diseño. Hombres que quieren pedir ayuda, pero que no saben cómo hacerlo. Si es cierto que las historias nos salvan, esta es la historia de alguien que se salvó contándola. Es el relato de una depresión, de un vacío repentino en la vida de un hombre que bajo la mirada del autor se convierte en un trasfondo luminoso para hablar de lo importante, de todo aquello que se siente y no se dice. Este viaje al fondo de una enfermedad que aún se nombra en voz baja, nos habla de un padre, de un hijo y de todos los que le rodean. Nos habla de un enamoramiento transatlántico, de una misteriosa mujer que calla su dolor, de madrugadas en Buenos Aires y días circulando por carreteras secundarias españolas, de un funeral desértico en Cádiz o de un vuelo alucinógeno desde la selva amazónica hasta los altos hornos de Vizcaya. Nos habla de la madre fallecida que nunca se ha ido y del padre que siempre está ahí, de lo frágil de la masculinidad, de sus trampas y sus máscaras. Después de Ama y con su segunda novela, José Ignacio Carnero se confirma como un autor capaz de construir un universo propio, mezclando memoria y ficción. Hombres, como os decía, que quieren pedir ayuda, pero que no saben cómo. Vamos a escuchar íntegra esta presentación. Tuvo lugar hace unos días en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Fue presentado por Galder Reguera. Hombres que caminan solos, José Ignacio Carnero. José Ignacio es nacido en Bilbao, residente en Portugalete, abogado de formación, es una de estas personas de éxito que llegan a la literatura, no como otros que no nos quedaba otra cosa que hacer en la vida y nos pusimos a escribir. O sea, es abogado y escritor. Muchas veces esto es injusto, porque yo leo una entrevista, pone José Ignacio Carnero, abogado y escritor. Le digo, no, José Ignacio Carnero es escritor y se gana la vida y su nivel de vida a través de la abogacía, pero a mí no me cabe ninguna duda que, leyendo ya las 3 primeras páginas de Ama, esto es un escritor que, aparte de otra cosa, se dedica a la abogacía. Pero sí es cierto que, bueno, has tenido una trayectoria y tienes una trayectoria profesional que va también por otros derroteros. Y luego, como se fue a Barcelona a trabajar y ahí con su bufete de abogados, etcétera,
pues yo no sé hasta qué punto es considerado un autor vasco en el sentido pues, de la militancia cultural en la ciudad. A mí me lo presentó, no personalmente, sino literariamente, una escritora que admiro muchísimo, que es Marta Urriols, que un día en una conversación me dijo: oye, ¿has leído Ama de José Ignacio Carnero? Y le digo, pues no lo he leído. Ama es esta novela de Caballo de Troya, que Caballo de Troya es una editorial que cada 2 años, creo que es verdad, tiene unos editores distintos. No, cada año. Pero estos estuvieron 2. Bueno, ¿no? porque eran pareja, digamos, bueno. pareja de editores. Sí, bueno, y estuvo Antonio Rodríguez y Luna Miguel, ¿no? Entonces seleccionan ellos, bueno, durante esos 2 años tiene una línea editorial que está basada en los intereses y los gustos de los editores de turno, nunca mejor dicho, y bueno, eligen una serie de voces. Y yo tengo que decir, el mundo de la literatura es muy amplia, y yo a Luna, Miguel y a Antonio les tengo un respeto profesional, pero tampoco me interesa excesivamente el tipo de cosas que generalmente lo hacían. Entonces, cuando me dice Marta, oye, tienes que leer esta novela que se llama Ama, de José Ignacio Carnero, y me la envía como un regalo, no, yo la cojo y digo, pues qué pereza, los libros rosas, de Caballo de Troya, y luego hay un punto de que me fastidié, porque yo en ese momento estaba escribiendo una novela que una de mis opciones era titularla Mamá, y viene aquí el tío que no sé dónde ha salido y la titula Ama. Entonces cogí el libro con un montón de reticencias y empecé a leer, y recuerdo además que fue unas vacaciones y yo estaba de camping con mis niños molestando alrededor, y el libro me absorbió y me pareció una novela absolutamente maravillosa para ser una primera novela, ¿no? Porque habías escrito antes un libro de relatos, una crónica de viajes, ¿no? Pero con una sensibilidad enorme y con una virtud, José Ignacio, y si quieres de aquí empezamos, porque a mí me gustaría empezar un poquito de aquí, ¿vale? Claro. Para luego ir a la otra novela, con una virtud maravillosa, y es que muchas veces en el mundo de la cultura sospechas de los discursos impostados. Yo vengo del mundo de la filosofía y estaba hasta aquí de filósofos existencialistas que después llevaban un tren de vida maravilloso, ¿no? Y que cuando hablaban de filosofía parecía que les pesaba la realidad, pero sin embargo luego en su día a día y en el comportamiento veías que en realidad era un discurso que adaptaban solamente para el caso literario. Yo creo que este libro, que está cargado de un montón de emoción que nace de la vida, es un libro que, utilizando una expresión que hizo Isaac Rosa cuando publicó una de sus últimas novelas, que ahora no la recuerdo, es uno de esos libros que no tiene una premeditación, sino que en cierto sentido tenías una necesidad de hacerlo, ¿no? Isaac decía que es un libro que él se lo había hecho encima, y este es un poco el libro que también surgió así, ¿verdad? Sospecho, ¿no? Sí, esa necesidad de escribir. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿no? Sí. A ver, yo, tanto en Ama como en esta segunda novela, la verdad es que, antes que todo eso, como lector, tengo las mismas sospechas que tú. O sea, cuando veo que de antemano ya hay un tema, cuando veo que de antemano ya hay una premeditación en la escritura, cuando está todo pensado, y por lo tanto, cuando el margen de libertad que tiene el lector, que es el que el escritor le ha dado, es pequeño, eso me molesta mucho. Yo, tanto Ama como Hombres se caminan solos, pues creo que he procurado escribirlos con esa libertad de no saber muy bien qué es lo que va a salir, ¿no? Con esa necesidad y con esa pulsión visceral de sentir la necesidad de escribirlos, y tampoco tener muy claro cuál era el destino. Ambos libros comparten esa necesidad, y creo que el resultado de eso es que están escritos con esa libertad, y espero que se lean también con esa libertad, un poco, que es lo que a mí me gusta como lector, es decir, que no me conduzcan hacia un lugar, que no me arrinconen, que no me den las preguntas y las respuestas ya hechas, sino que me dejen un espacio. Es decir, esa generosidad de los escritores que admiro, he procurado tenerla también escribiendo, ¿no? De tratar al lector como un igual, de escribir con libertad y también dar libertad al lector. En fin, es que llevamos una vida tan estresante y tan caótica y tan falta de libertad, que al menos en la literatura, tanto como lectores como siendo escritores, creo que
hay que dar ese margen de lo más amplio posible, de que los temas no estén, sino de que, digamos, se vaya descubriendo poco a poco y de la mano del lector, de la mano del escritor, qué es lo que hay detrás de esos libros. Y bueno, he procurado escribirlos así, sí. Ama, yo no sé si habéis leído Ama, pero bueno, Ama es la crónica de la enfermedad de tu madre, ¿no? En sus últimos semanas, meses de vida, ¿no? Tras una enfermedad, y a su vez es también una reflexión sobre los orígenes de una familia que proviene de la inmigración en Portugalete, gallegos. Es un poco la búsqueda de las raíces y en cierto sentido un trozo de vida, ¿no? Tengo yo la sensación que es como si, sabes que en ciencia se utilizan las muestras de laboratorio, ¿no? Que abres la ventana, cortas un trozo de vida, estaría aquí, ¿no? Sería un trozo de tu vida igual, ¿no? Sí, sin duda. Creo que, bueno, uniéndolo con lo que decías al principio de si soy de aquí o no, pues es que ser de aquí y lo que está en Ama también es ser gallego y también es ser andaluz y también es ser de muy diferentes formas siendo de aquí, ¿no? Creo que, en fin, mi familia, mis orígenes y mi forma de pensar es ser vasco, pero serlo de una manera que aparece ahí, ¿no? De una manera, bueno, iba a decir cosmopolita, pero es una palabra muy fea, de una manera desarraigada, vamos a decirlo. Creo y esa es una forma genuina de ser vasco y así me siento, o sea que sí me considero de aquí, y además creo que es un libro sobre este país, o sea, eso no tengo ninguna duda. ¿Qué me decías? Que sí era como una manera de coger un trocito de vida, una muestra de vida, ¿no? Claro, a partir de la cual elaborar literatura. Sí, sin duda, o sea, la vida es algo que sucede muy deprisa, es algo azaroso, es algo que no se puede retener, es algo que no se puede domesticar, es algo que no se puede tocar con las manos, es algo que casi no depende de nosotros, de una enfermedad, un acontecimiento azaroso, y la vida se va. Tú también has escrito sobre esto. Y la literatura y la escritura es una forma de hacer trampas y de hacer un poco de magia y de retener y de construir a través de palabras algo que es necesariamente imposible de contener dentro de algo, ¿no? Y un poco la literatura genera esa magia. Para mí, escribir Ama era una forma de retener el tiempo, de parar el tiempo, y al mismo tiempo de que el tiempo se extendiera más allá de la vida. Para mí eso también es escribir. Es una forma no solo de comprender el mundo, no solo de ajustar la realidad, ¿no? De esos tornillos o tuercas sueltas de la realidad que a través de la escritura uno consigue ajustar y crear su propio mundo y de hacer su propia realidad posible, porque en la vida es imposible, en la escritura sí. Y también es una forma de extender el tiempo más allá de la vida y de detenerlo cuando va muy deprisa. Sí, esa intención estaba en ese libro. Bueno, una cosa antes de que se me olvide, me han dicho que no se pueden hacer las preguntas con micrófono, entonces si queréis preguntar algo al autor, hay que escribir la pregunta en un papel. Yo no sé si hay papeles disponibles, ¿no? Sí, y luego me las van pasando y yo las censuraré como me dé la gana y además, como no sabéis, creeré, si quiero me las invento también, que es una de las cosas que te voy a preguntar, pero bueno, que las leo, ¿vale? Sí, o sea, queremos que intervengáis, o sea, que... Y justo antes estamos hablando, no sabemos hasta qué punto en estos actos están caducos en el sentido de, joder, que la gente igual se queda con ganas de intervenir, entonces en cualquier momento, si a mí me pasan una pregunta, yo hago de portavoz vuestro, ¿vale? Sí, cortamos y nos vamos con vosotros, que sois los que estáis aquí, o sea, que los importantes. Bueno, y Ama, que es un libro sobre tu madre, en el que yo cuando lo leía me acuerdo que había una ausencia, que era premeditada absolutamente, pero había muy poca presencia paterna. El padre no estaba presente, y la siguiente novela es Hombres que caminan solos, que sois tú y tu padre. Bueno,
eso no es así. No, no, o sea, Ama es un relato, vamos a decir que el material del que me sirvo es la memoria y la realidad, ¿no? Es decir, todo aquello que podía conservar en casa, cartas, fotos, recuerdos, y no me inventé casi nada, aunque escribiendo te inventas todo, sí, porque sí. La mirada es todo, es decir, unos mismos hechos, una misma realidad contada por el vecino de abajo es una realidad, o sería una novela radicalmente distinta. Pero bueno, dejando esa cuestión propia de una discusión literaria, el material de la realidad, aquí no. Aquí, digamos, se ha adulterado todo de forma premeditada y no, vamos, el personaje, el narrador, los personajes secundarios, el personaje del padre, son personajes construidos de muy diferente manera, cosa que en Ama no ocurría. Era, digamos, trataba de ajustarme yo a la realidad y un poco con esa idea de conservar la realidad que se va a conservarla dentro de un libro. Y aquí no había esa intención. En algún momento quizá la hay, pero no es la pretensión. La pretensión es que entre la ficción, que entre la imaginación, partir de una realidad pero adulterarla, modificarla, con lo cual el personaje del padre pues no es mi padre. No, ahí iba a ir después. Pero sí es cierto que el relato está construido en una primera persona, que cuando alguien viene de Ama, y de hecho Ama aparece en el libro en hombres que caminan solos varias veces como un relato precedente, ¿no? Y sí es cierto que esa voz de primera persona parece ser que, ya está un poco el juego que planteas, que era lo que después te iba a preguntar, que a mí hay algo que me fascina, ¿no? Cuando dicen, yo he leído una entrevista, la leí hace poco, que hacía Pepe Monfort, que Pepe, en el que le tengo mucho cariño además, es un tío muy majo y muy guapo, y Pepe hablaba de Ama como literatura confesional, que a mí no es un término que me guste especialmente. De mí una cosa, cuando tú lees Ama o cuando lees cualquier relato que está basado en hechos reales, pero que a partir de ahí están haciendo literatura, que en realidad tú no tienes posibilidad ninguna de comprobar los hechos que están ahí. Es decir, cuando tú publicas Ama, entiendo que Random, a través de Caballo de Troya, no tiene un departamento de verificación de los hechos, ¿no? Como tiene el New York Times, para ver si efectivamente aquella mañana el cielo era de un resplandeciente azul. Hay un pacto con el lector, con el que dices, bueno, te voy a contar mi vida y mi vida es esto, pero en realidad podrías haber hecho lo que te dé la gana. Y uno de los juegos que aquí me fascinan, pues yo quería empezar con eso, pero bueno, ya más fastidiado, has dicho, no es eso, no. Bueno, a ver, es esa idea de que en realidad eres tú, pero no eres tú, ¿no? Bueno, para mí el mayor halago que me podrían decir, y que no lo negaré porque, primero por educación, porque si es un halago, pues lo tomo y ya está, sobre hombres que caminan solos, es que alguien me venga y me diga, oye, he leído el libro, tal, me ha gustado, he visto esa entrevista en la que dices que bueno, que la realidad adulterada, o he estado en la conversación con Galder y dices esto que es mentira y que la realidad es adulterada, oye, no te preocupes y tal, yo entiendo que te da pudor la cosa, porque aquí cuentas cosas que no sé, entonces bueno, claro, públicamente es una cuestión que te da pudor, pero bueno, yo sé que todo es verdad, Entonces, si llegara ese momento en el que alguien me dijera eso, para mí sería el mayor halago, porque lo que importa no es si es verdad o no, sino si es verosímil, ¿no? Claro. Entonces, ojalá la gente crea que todo es verdad y que yo públicamente cuento toda esta historia por pudor. Esto sería fantástico. Hay una historia, y en esta te introduzco la pregunta de la verdad y la invención en literatura, ¿no? Que a mí me interesa mucho, porque parece que muchas veces un libro, entiéndeme porque no lo digo de Ama, a mí Ama me parece literatura en muy altas mayúsculas, más allá del hecho de que lo que esté aquí contado sea inventado o no, que en el fondo no tiene mayor trascendencia, porque es como tú bien has dicho, la verdad está en el relato, es como cuentas las cosas, ¿no? En ese pacto. Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, cuando empecé a hablar de Ama, me refería a la novela, ¿no? Digo, la novela, Ama, la novela, sí. Novela. Y fíjate, yo me siento muy cómodo hablando de ese libro como novela. Fíjate, la gente dice, el pudor, cómo influye en tu literatura o en tus libros y tal. Digo, bueno, es que
de ninguna manera, porque no puedes sentarte a escribir agarrotado por una falta de libertad. Sin embargo, llamar al libro, a ese libro, llamarle novela, para mí es un acto de justicia, de decir, yo estoy escribiendo una novela, bueno, sobre mi madre, lo puedo explicar, puedo contar la realidad de esta manera, pero yo solo soy un narrador. En este caso estoy contando esto, pero solo soy un narrador, no tengo la potestad de atribuirme la verdad absoluta, no la tengo. Desde el momento en el que hay una mirada, desde el momento en el que hay un punto de vista concreto con respecto a una historia, es eso, un punto de vista, una subjetividad absoluta y nada más. Entonces, desde el momento en el que hay eso, para mí ya hay una novela, confesional, no confesional, lo que sea, ¿no? Porque es que si tuviéramos que ajustarnos a la realidad, pues es que la novela sería dos folios, ¿no? Esta mujer nació en 1900 no sé qué, en tal localidad, su DNI, su grupo sanguíneo, ¿qué más? Poco más, ¿no? Ya desde el momento en el que comienzas a tirar del hilo de la narración, ya hay una subjetividad, hay una novela. Claro. Y en Hombres que caminan solos hay eso multiplicado por 10, ¿no? Porque ese hilo de la subjetividad al final me ha lanzado a la ficción y a la imaginación más absoluta, porque hay sucesos que no han ocurrido, o que ese hipotético lector me dirá que yo digo esto por una cuestión de pudor, ojalá. Sí. Entonces podríamos decir que Alma es una novela de no ficción y que Hombres que caminan solos es autoficción. Podría caber esa definición, ¿no? Introducirte a ti mismo, a tu padre como personajes, pero que no necesariamente corresponden a los hechos, sino que ficcionas a partir de esos nombres, ¿no? Sí, puede ser una sí, yo parto de la realidad siempre. En Hombres que caminan solos parto de la realidad. Hay escritura, en ese libro hay escritura autobiográfica, hay memoria, hay no ficción, hay incluso, si quieres, un poquito de ensayo, hay confesión, pero también hay imaginación y también hay ficción. Yo creo que los géneros se están desdibujando y creo que no podemos escribir como en el siglo XIX, sino que hay que buscar esta intersección de los géneros, ¿no? De la memoria, de la ficción, de la poesía, del ensayo. Yo creo que todo está ahí para ser manipulado, adulterado, y que el libro hable por sí mismo, ¿no? Que la obra en sí, que el lector lo coja, empiece, y que todo esto que estamos hablando le resulta absolutamente indiferente porque está pegado a la narración. Hablábamos antes de Carrer y de Vidas ajenas, que es un libro que nos gusta mucho. Es que me da igual de lo que cuenta ahí, si es verdad o no es verdad. Yo estoy durante 200 páginas absolutamente embelesado por ese chamanismo, ¿no? Del narrador, y eso es lo que a mí me... Pero fíjate que a Carrer ahora se le está haciendo un juicio moral porque la exmujer se revela a partir de cosas que cuenta de una relación, que es el riesgo, ¿no? Oye, no haberte casado con un escritor, ¿no? No, bueno, claro, eso es broma, ¿eh? Pero hay un juicio moral sobre la verdad de los hechos. Hay una cosa, a mí me pasó una cosa, perdón, te cuento una anécdota, porque me ha gustado mucho eso que has dicho de que sería una gran virtud que alguien leyera Hombres que caminan solos y pensara que es verdad lo que está contándose ahí, cuando es un relato puramente ficticio, porque... Tampoco lo voy a negar, y ya te digo que hay mucha autobiografía, o sea, que no lo puedo negar. A mí me pasó cuando escribí el libro de familia, que la primera edición del libro de familia salió con una frase que se pone en créditos, que cuando maquetan el libro cuando se maqueta un libro, pues generalmente se utiliza la plantilla del anterior. Entonces el anterior libro era un libro de ficción, el mío es una novela de no ficción, pero se mantuvo la línea esta de créditos que pone: esta obra es pura ficción, los personajes no existen y están basados puramente en la imaginación del autor. Y mi novela es una novela que no hay ficción, ¿no? Entonces me escribieron varios lectores enfadados, diciendo: oye, joder, me has dicho que es verdad, he leído el libro, he llorado, y luego he dicho que tú lo has inventado y me parece que me has tomado el pelo. No muchos, 2, 3 que se quedaron con ese detalle. Y en realidad, cuando tú piensas, realmente es que no hay forma de comprobar la
la veracidad de los hechos en ficción. Y es muy interesante esos juegos que planteas. Y con eso te planteo otra cosa que aparece en tu libro como uno de los temas. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del libro. Yo he leído muchas veces, en varias entrevistas que has dado, que es típica de entrevistador que no se ha leído el libro, que dice, bueno, esto es un libro sobre la depresión en los hombres. Yo creo que esto no es verdad, ¿no? No es el tema, la depresión masculina, ¿no? Bueno, a ver, ocurre eso que también te ocurre a ti, que te hacen entrevistas, entonces las preguntas se repiten, las respuestas se repiten, y entonces pues uno tiene que ser respetuoso con eso. Pero, a ver, es que las novelas no tienen temas. O sea, te voy un poco a lo que te decía al principio. Si tú vas a escribir una novela y tienes claro cuál es el tema antes de escribirla, o sea, eso es comportarte con una arrogancia con el lector, vamos, con una desfachatez. Y a mí eso como lector me enrabieta mucho, porque yo quiero que el escritor me deje libertad, lo que decía antes. Entonces, yo no he escrito este libro con ningún tema preconcebido. A mí, cuando lo estaba escribiendo, me preocupaba que las palabras y que las frases tuvieran una cadencia, que la parte de Senegal y de Marruecos y la de Buenos Aires estuviese bien encadenada, que sonara bien, que los personajes que estuvieran bien dibujados, cómo cerrar un capítulo y empezar otro. No sé, esto es lo que me preocupaba. La escritura que sea fluida y ya está. Y luego yo creo que uno cuando escribe, uno no escribe, esto no sé quién lo dijo, no sé si Vargas Llosa o alguien, que uno no escribe con ideas, que uno escribe con obsesiones. Entonces las obsesiones no hace falta tenerlas en cuenta. Las obsesiones ya salen solas. Es decir, esto es como cuando te juntas con unos amigos y al cabo de media hora o de 3 horas siempre acabas hablando de lo mismo. ¿Es verdad? El Athletic, es que si sabes dónde vas a acabar. Entonces, cuando escribes ocurre un poco igual. Es decir, tú trata de ser generoso con el lector, escribe, que salga lo que salga, escribe sin pudor, escribe con libertad, y luego tus obsesiones se llevan a salir solas. Quiere decir que no vas a cambiar escribiendo, van a salir solas. Pero si tú de antemano las obsesiones las transformas en ideas y quieres que estén en un libro, bueno, pues oye, escribe un ensayo. Escribe un ensayo y entonces ya sabemos a qué atenernos. Sabemos que hay una idea y que pretendes convencer de ella a través de pruebas o a través de ideas o a través de argumentos científicos. Pero en una novela, para mí, y al menos el tipo de novelas que a mí me gustan, creo que tienen que estar necesariamente escritas con esa libertad. Y yo el libro lo he escrito así. O sea, empiezo escribiendo sobre lo de Senegal, luego lo de Marruecos, porque fue un viaje que hice con mis amigos y que me parecía gracioso contarlo, y luego estuve en el hospital con mi padre y había un señor que era muy interesante, digo, esto lo tengo que sacar en la novela, y me lo apunto, y luego me voy a Buenos Aires y digo, joder, qué bien estoy aquí, voy a escribir, voy a incorporar. Claro, voy a incorporarlo, y luego yo creo que a mí me preocupaba que esto estuviera bien escrito. Yo creo que uno tiene que preocuparse de escribir bien y luego ya el resto ya sale solo. Si yo creo que somos mucho más simples las personas, que nuestras obsesiones van con nosotros y van a salir. Vale, y es una de tus obsesiones y es donde yo creo que hay algo sobre lo que gira en torno a todo el libro, que es cierta forma de estar en el mundo. Es decirte que no es una novela sobre la depresión, aunque aparece el Orfidal, ¿no? Orfidal es lo que se toma, ¿no? ¿Sí? Sí. Orfidal, ¿no? Es que yo no tomo medicamentos químicos. Ya te pasaré. Y aunque sí aparece más un poco así, sí, yo creo que sí es una historia que gira en torno a una cierta manera de ver el mundo en el que tiene un peso la literatura. Hay una parte que a mí me encanta. Bueno, me gusta, la novela es una maravilla. Esto se presupone que cuando alguien presenta a otro, que la novela le ha gustado, ¿no? Pero si no me hubiera gustado y lo hablamos no estaría. Pero yo os recomiendo muchísimo, porque creo que José Ignacio es un contador de historias maravillosas. Hay algunas con las que te ríes un montón, pero luego tiene algunos pasajes potentísimos
Tiene uno, página 56, él está hablando y dice: durante toda mi vida no recuerdo haber caído en un momento de desaliento, pero de pronto algo se rompió, me iba a caer, sabía que me iba a caer y, lo más importante de todo, lo cierto es que no me importaba caer. Notaba la atracción que sienten los que sufren vértigo al contemplar el vacío. Me dejé caer y creo que lo hice para así poder contarlo. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero contarlo, quiero en definitiva no estar solo, pero no sé cómo hacerlo. Que es ese punto súper interesante de esa posición del mundo. Es decir, hay una cierta tristeza, pero un cierto regocijo, porque es lo que nos permite que nazca lo que nos fascina, que es la literatura, porque si fuéramos felices no escribiríamos, ¿no? No, esto último es clarísimo, ¿no? Yo creo que el que escribe siente la necesidad de ajustar cuentas y siente la necesidad de eso, lo que decía antes, de apretar esos tornillos que están desajustados y tomar un poco medidas y ajustar el mundo y mentir y falsear y fingir para que todo cobre cierto sentido y para comprender el mundo. Ahora, esa frase o ese párrafo, pues bueno, es una exageración, porque la literatura también, o los libros también es exagerar, ¿no? No creo que nadie... Estamos juzgando al personaje, no a ti, ¿eh? No te preocupes. No, pero no creo... O sea, yo creo que, o sea, de los momentos más oscuros o de los momentos más bajos de nuestra vida, yo no creo que salga nada bueno. Yo creo que de la felicidad tampoco, de los momentos más bajos de nuestra vida tampoco creo que salga nada bueno. Creo que salimos peor siempre. Creo que siempre salimos peor. Una vez que estás ahí, que eso lo transformes en literatura para de algún modo purgarte, vale, esto puedo estar de acuerdo. Ahí, pues bueno, me ha quedado el párrafo chulo y uno exagera un poco esa cosa, ¿no? Pero no creo que, vamos, niego eso. Es un pensamiento que en un momento dado puede ser útil literariamente, pero vamos, lo niego. No creo que nadie tenga tanta maldad o tanta mala leche consigo mismo como para dejarse caer a propósito. Para narrarlo, ¿no? Sí, no creo. Creo que una vez que estás ahí, que quieras purgarte a través de la literatura, puede ser. Que quieras hacer una catarsis, lo niego también. Hay muchos escritores que se ponen muy profundos con eso y que utilizan esa expresión que este libro fue una catarsis para superar no sé qué, ¿no? Joder, yo creo que la literatura sirve para otras cosas, pero ojalá tuviera esa eficacia, ¿no? Ama es un libro sobre el duelo, vamos a decir. Venga, es un libro sobre el duelo. ¿Ejerce una catarsis sobre el duelo? Pues no. O sea, ojalá yo escribiendo tuviera ese remedio para superar el duelo. ¿Este libro trata la depresión? Sí. ¿Ejerce algún tipo de influencia de catarsis? Pues no. Pues no. Porque es que si fuera tan sencillo como escribirlo para superar un duelo, una depresión, lo que sea, joder, no creo. Yo creo que la vida y la literatura tienen sus propias reglas y que tienen sus propios caminos separados, que confluyen, que esto, pero no creo que se ejerza una influencia decisiva. Vamos, eso lo niego. Y el dejarse caer para contarlo, no. Yo diría más bien para purgarse. Eso sí, en eso sí que puedo estar de acuerdo. O que una vez que estás allí lo cuentes, porque hay la necesidad de contarlo para comprenderlo, pues también. Pero caer, no. Quedarse un rato más para contarlo, bueno, puede ser. ¿Tú dirías que en cierto sentido podría ser una novela existencialista? Yo leyéndote tenía esa idea de, bueno, ya había partido de la idea de la depresión, me sorprendía porque era un libro sin hechos graves realmente. Es cierto que se parte del duelo previo de Ama, esa idea de ya no está esa figura como que triangulaba. Hay esa vuelta a Portu donde dice, bueno, es el hijo de tal y de tal. Y sí, ese soy yo, ese punto como de vuelta a los orígenes, etcétera. Pero yo sospechaba, cuando leía las previas, antes de enfrentarme al libro, esa idea de que voy a ser un libro cargado de drama. Y no, en realidad es un libro en el que hay como un hilo de tristeza y un montón de personajes maravillosos que se acompañan, ¿no? Por esa idea de hombres que caminan solos, que es como un plural, ¿no? ¿Tú sí crees que podría ser considerado ese punto como de novela existencialista o tampoco?
Mira, te voy a decir, casi un poco por provocar, casi me parece una novela casi hasta costumbrista, sí. Sí, porque todo lo que aparece en ese libro es un retrato de algo próximo y de algo absolutamente conocido para todos. Me preguntaban esta mañana sobre Tinder, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo no voy a hablar sobre esto? Si es que esto es literatura costumbrista, el costumbrismo de mi generación, claro. No voy a hablar del Café Gijón, pues hablaré de Tinder, que es el Tinder de la época. No sé, por decir algo, ¿no? Claro, eso es costumbrismo. El orfidal es costumbrismo, la depresión es costumbrismo, el aislamiento es costumbrismo. Es decir, somos una generación, y con la pandemia ya ni te digo, ¿no? La desorientación, el viajar, la zozobra, el aislamiento, Tinder. Me preocupa más el realismo y hacer un retrato de aquello que veo más cercano, que no elaborar ninguna idea. Creo que, no sé, creo que ese personaje o ese narrador puede en determinados momentos exagerar algunas cosas o estar en un momento muy determinado de su vida, pero yo creo que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por ese estado de ánimo, y yo creo que si hay tanta gente que se identifica con eso, no es porque haya una existencia singular, sino porque es nuestra vida, así, esa vida líquida, esa vida veloz, esa vida que necesitamos ansiolíticos para detenerla, que necesitamos de determinada medicación para encontrar un refugio. ¿Quién no ha estado por ahí, o más o menos por ahí, o lo ha visto en su entorno más cercano? Yo creo que es más bien un retrato de un tipo de persona muy contemporánea. Y dentro de ese retrato de persona contemporánea hay un relato dentro del propio libro, que es el de los escribientes de Bombay, ¿no? Es un poco así, lo estoy hablando de memoria. Son una gente cuyo oficio es escribir las cartas para determinados inmigrantes que tienen que contar buenas nuevas, y como son incapaces porque su vida es un desaguisado, ellos escriben cartas, ¿no? Los que están haciendo del otro para mandar a la casa para que crean que todo le va bien. Claro, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, claro, ¿no? De quién se adjudica la realidad. Sí, esto lo leí en algún libro. Hay una comunidad, en las escaleras de la oficina central de correos de Bombay o de no sé qué ciudad, de Calcuta o en la India, gente que presta sus servicios para que la gente que ha venido del campo a la gran ciudad y que son analfabetos, que no saben escribir, ellos escriben por ellos. Seguro que esto ocurría en España hace 40, 50, 60 años, seguro, porque era una sociedad parecida. Y entonces el que escribe está inventando, está fabulando, está escuchando, pero está poniendo el papel, ¿no? Entonces es lo mismo que de algún modo hago yo. Y bueno, me dio el cierre para un capítulo que no sabía por dónde salir y digo, joder, aquí encontré la salida, y lo puse porque me apasiona que haya gente que se dedique profesionalmente a escribir por otros las vidas de otros, ¿no? Y cómo esa mirada, en el fondo, de un escritor absolutamente anónimo que no es un escritor, que es un escribiente, que está ahí sentado en la escalera de una oficina postal, cómo hace exactamente lo mismo que hacemos tú o yo, que es, en fin, adjudicarse la realidad y contarla con palabras, y como esa mirada es importantísima, ¿no? Sí, pero ahí está el juego de la ficción también, claro. Es decir, pues te preguntabas de esa idea del escritor como testigo de su tiempo, pero hasta qué punto está haciendo de escribiente de Bombay. Es decir, esta es la imagen que querías y os la estamos contando, ¿no? Y viceversa, sí. Ese escribiente de Bombay que la persona que le contrata no tiene otro objetivo más que le llegue a su familia noticias de la ciudad, como en realidad es un escritor. No me dirán preguntas. ¿Estáis escribiendo preguntas? Sí. Si me las vas acercando, te lo agradezco mucho. Bueno. Le decía a ella, pero bueno, te lo cojo también. Con carpeta y todo. Muchas gracias. Joder, vaya pregunta tú. Para que me dé tiempo.
para que me dé tiempo a leerla, hay una idea hay una cuestión aún partiendo de la idea de que esta obra ya es autoficción. Esta no lo era, esta era una novela de no ficción, lo podemos llamar así. Si hay una idea que recorre en cierto sentido, tanto ama como aparece aquí cuando tú vuelves a Portugalete pensando, bueno, va a estar el autor del libro, ¿no? Y ese punto que es muy divertido, más como bajando el ego del autor, pero también es cierto que cuando empiezas a hablar con Paula, en la Argentina, dices, bueno, yo le envío a Ama, y un libro, una novela en la que yo estaba muy presente, le conté que la había escrito, se la descargó en su Kindle y ese mismo día por la noche ya me dijo que tal, parecía conmovida por el libro, bromeaba con ella y decía que el género confesional podía ser peligroso, etcétera. Ese punto de cómo los libros también tienen un impacto en la vida real, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, Ama es una novela confesional, yo no la llamaría así, pero bueno, es una novela que está partiendo de hechos que cuando tú recoges los hechos y le das hasta este momento también tienen un impacto, es una onda expansiva en tu vida, ¿no? Y hay un punto, que yo no sé hasta qué punto es ficción, porque ya no sabemos cuando hablamos contigo, que es también como tu padre recibe la novela, ¿no? Sí, bueno, a mí en principio me divierte, ¿no?, ese juego, sí. De que es verdad que no, ahí te meto la anterior novela como parte de la realidad y demás, pero te repito lo de antes, lo de la mirada, que es lo fundamental, y en segundo lugar, no, o sea... decías tú antes lo de Enrique González, ¿no? Esto que como sacaba a gente real en sus novelas. No, Enrique González tenía unos libros cuando él estaba de corresponsal en determinadas ciudades, que eran historias de Roma, historias de Nueva York, y que dejó de escribirlos porque sospechaba que todos los que estaban a su alrededor se empezaban a comportar de una manera extravagante para salir en las columnas de Enrique. Entonces decía, esto es agotador, tengo un montón de gente haciéndome el numerito para acabar en los libros, y dijo que lo dejó por eso. Claro, no, yo le cambio el nombre, ¿sabes? y fuera, y ya está. Y entonces esa persona que se me acerca, oye, tal, y digo, no eres tú, esto no. No, pero yo me refiero más al revés. Cuando tú estás escribiendo una novela como Ama, y también en Hombres que caminan solos también en cierta parte, ¿no? Y estás utilizando un personaje que es tu padre, pero no es tu padre, pero es tu padre. Estás diciendo mi aita tal, ese impacto que eso tiene en la vida real. Y hace poco me acuerdo que leía una entrevista con un autor, que no voy a decir su nombre, venía a decir que él había escrito sobre su familia y que ante la literatura le importaba muy poco la felicidad de su familia. A mí me parecía tan... Lo que pasa es que luego estas charlas están grabadas y luego el autor la ve y se enfada, ¿no? Pero me parece una cosa tan asquerosa decir, ¿cómo eres capaz de decir eso con tus padres, no? O sea, claro. Sabes que va a tener un impacto en la vida, tienes que tener cuidado, estás trabajando con un material altamente inflamable, que es las personas de alrededor, ¿no? Y eso no quiere decir que te constriñas, pero sí me interesa saber, ¿no? Porque, no lo sé, pero un libro, por ejemplo, y eso me ha gustado mucho lo que tú has dicho, esa idea de cuando tú empiezas ese proceso que estás escribiendo, puede ser una manera de decirle que le quieres a alguien, o una manera de decirle que le odias, o una manera de encauzar una relación que puedes tener con una persona, ¿no? Sí, lo que pasa que en ambos libros, tanto en Ama como en este, todos los personajes, o toda la realidad que hay, y todos los personajes están bien tratados. Es decir, todo lo real es absolutamente bondadoso, piadoso, todos salen como héroes, y el único que recibe maltrato, creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el único que recibe maltrato es el narrador. Esto mismo, sí. Que puede ser identificado conmigo. Yo creo que esa es una diferencia, por eso nadie me ha intentado partir la cara ni nada, porque todo si hay que dar algún puñetazo me lo doy a mí mismo, y yo creo que todo el mundo sale bastante bien parado. Y luego los personajes secundarios y demás, pues digamos, hay muchos personajes que están construidos a través de, pues bueno, como cualquier novelista, con retazos de personas reales que componen una idea que no es, o una persona que no es real. Entonces esa persona pues ve un gesto suyo o ve una acción suya, pero si ha leído 4 libros ya sabe cómo se construyen los personajes y las novelas, ¿no? A través de cristales rotos que se recomponen y dan, o al menos así es como yo
como yo lo hago. Y el resto de personajes reales es que salen muy bien siempre. Claro. Bueno, yo le preguntaba antes cuando estábamos tomando una Coca-Cola, porque no había Red Bull, qué vergüenza los bares de Bilbao. Estábamos tomando una Coca-Cola y le preguntaba, oye, esta historia, tiene un par de historias aquí que son maravillosas. Yo me he reído muchísimo con la novela. Tiene un personaje que es un amigo, Aitor, ¿no? Y había una que era tan buena que le decía, José Ignacio, esta no te la has podido inventar, esta tiene que ser real, ¿no? Y divertidísima y sí, es interesante eso. Ahí. Bueno, ¿te lanzo las preguntas del público? Sí. ¿Te parece? Sí, sí. Vamos, porque son interesantes. Bueno, alguien, una persona anónima que no ha firmado, dice... Estamos mal. Quizás no haya un tema en el libro, pero sí una obsesión que puede ser la masculinidad. ¿No es tu novela una reflexión sobre la masculinidad, sobre el papel del hombre, entre comillas, en el mundo actual? Sí, claro, Sí. claro. O sea, que el personaje sea un hombre no es algo que no se pueda tener en cuenta. Esta novela, si el protagonista, si el narrador fuera una mujer, no sería esta novela, sería otra radicalmente distinta, ¿no? Yo creo que la gestión de las emociones, la gestión de la empatía, la gestión de la vida privada, casi diría, por parte de los hombres es muy torpe, todavía es muy torpe. Sí. Sí, creo que tenemos encomendada tradicionalmente la vida pública, la mujer, la vida privada, eso está cambiando, pero todavía no ha cambiado del todo. Entonces, la gestión de las emociones, el pedir ayuda, la gestión de los sentimientos, las mujeres son mucho más hábiles que nosotros. Los personajes masculinos de la novela son un desastre. Son cómicos, son patéticos, son torpes. Nos generan rechazo o risa, pero los personajes de las mujeres de la novela son realmente las que tienen la inteligencia emocional en la novela. Entonces, claro, sería de algún modo se puede leer la novela como una reflexión sobre lo perdidos y desorientados que estamos los hombres cuando los pilares tradicionales de nuestra vida, que pueden ser esa invulnerabilidad, la fortaleza, cuando el mandato tradicional de ser eficaces en la vida pública entendida como aquello que está fuera del hogar, no lo cumplimos. Yeah. Entonces, el narrador le ocurre eso, que deja de ser eficaz en la vida pública y que la vida privada no ha estado entrenado para saber gestionarla. Entonces, sí, definitivamente es una novela que no es algo secundario que sea un hombre, es fundamental. Sí, a mí yo te tengo que confesar, no discrepo con la persona que ha hecho la pregunta y mucho menos me atrevería a rebatirla, pero yo creo que es un poco injusto. Yo creo que tu novela va más allá, en la cuestión de género. Y cuando se habla de nuevas masculinidades, muchas veces me pregunto con quién nos estamos relacionando, no sé si con la época de Alfredo Landa. Yo creo que la nueva masculinidad viene bastante antes en nuestras generaciones. Pero creo que tu novela va más allá del género. Yo creo que esa tristeza que se está recorriendo es completamente intercambiable y creo que es algo que ahora se empieza a hacer a los autores. A mí me dijeron también que era un doble rechazo. Yo me acuerdo de una entrevista que me hicieron en Barcelona y me decían, bueno, como vasco que tienes que ser como muy callado y gestionar los sentimientos en casa. Digo, ¿esto qué es? Vas a hacer como voy a ser como vasco. Y como hombre sorprendía la sinceridad del planteamiento. Pero yo creo que generalmente es algo que se le ha hecho a las mujeres, esa idea de recluirla en el relato testimonial, ¿no? Y cuando lees a muchas autoras hoy en día que se está hablando como que son relatos profundamente femeninos, yo me veo perfectamente reflejado. Creo que tu novela también puede trascender eso, entendiendo que el papel del hombre está, obviamente, pero creo que se llega un poco a rozar la esencia de lo humano, más allá de... Sí, no, yo estoy de acuerdo y de hecho prueba de esa transversalidad a la que te refieres, yo es que diría que es una novela femenina. Sí. Es una novela femenina. Cuando he hablado del sentimiento, de la emoción, de la vida privada versus la acción de la vida pública, es evidente que es una novela que está enfocada hacia lo íntimo y hacia lo privado más que hacia lo público. Ocurre que es un hombre y que ante ese reto pues lo hace un poco mal, pero nada más. Sí. Voy a seguir con las preguntas, pero tengo una también. Cuando has dicho antes, has hablado de carrera y de vidas ajenas, que yo me acuerdo que en una conversación pusiste ese precedente
encima de la mesa. Hay una cosa que es muy fascinante en De vidas ajenas y que también está en Hombres que caminan solos, y es esa idea de que partimos en un hecho que parece que va a desarrollarse en una línea por aquí, y de repente vas navegando, muchas veces no sabes ni dónde estás, decir, bueno, esta novela de qué trata, ¿no? Antes me decíamos lo del tema. Yo tenía la sensación de que íbamos de la mano, como descubriendo un camino, pero que no sabíamos muy bien a dónde te llevabas. Tú cuando escribías esta novela, querías vivir esa sensación de, bueno, vamos sin rumbo fijo, ¿no? Como a ver hacia dónde nos lleva, o es un artificio que has generado. Bueno, creo que es mi forma de escribir y al mismo tiempo para mí era un reto hacer eso. De hecho, yo creo que ese libro me influyó porque me fascinó cómo estás en Sri Lanka y de repente te vas a Francia y de repente... Estás hablando de los créditos de Codere. Exacto, al final acaba hablando de cláusulas abusivas y de unas cosas que dices, pero bueno, ¿qué me estás contando? Y al mismo tiempo es fascinante, ¿no? Sí. Cómo ha ido enlazando todo y eso me gustaba. De hecho, la parte inicial de la novela fue de lo último que escribí, la parte de Senegal, y lo escribí claramente como una manera de decir, y ahora yo voy aquí y voy a meter una falsa introducción para intentar replicar esa cosa que tanto me gusta de aquí está el narrador y me lleva consigo de la mano, ¿no? Eso me fascinaba y se me ocurrió la reflexión que aparece al principio de la novela de las mujeres de mi barrio, de cómo contaba las historias mi madre y demás. Se me ocurrió que hacía lo mismo que Carrer. Sí. Que mi madre y esas mujeres hacían lo mismo, ¿no? Que no sabían de lo que estaban hablando, pero sabían perfectamente de lo que estaban hablando, que era la obsesión. Entonces eran capaces de ir enlazando todo con todo, y la obsesión estaba ahí como un punto fijo del cual nunca se desviaban. Y si tú estabas despistado escuchándolos como un niño desde fuera, decías, pero bueno, ¿qué tiene esto que ver con lo que estabas? Entonces te decían, no, tiene todo que ver. Y entonces, te hacían así y volvían a la obsesión, al punto inicial, y estaban haciendo lo mismo que Carrero, que Bolaño o que esto, dejar libertad y que fuera la obsesión la que guiara la narración, la narración sobre chismorreos del barrio, de la escalera, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo mismo y hay algo muy atávico y muy humano en esa forma de contar las cosas, de estar delante de la hoguera o de estar en la casa del pueblo y de que no cuente el tiempo, de que no cuente el espacio, de que no cuenten las palabras. Estamos para el relato. Ir contando y eso es fascinante. A mí eso me gusta mucho. Que narrador y lector estén asistiendo a ese rito atávico y chamánico de la narración. A mí eso me fascina. Y en ese sentido hay una pregunta aquí que es muy buena, que ojalá se me hubiera ocurrido a mí, que dice, ¿de qué manera crees que tu formación y tu trabajo de abogado te influyen en tu labor de escritor a la hora de narrar y moldear la realidad, buscar la ansiada verosimilitud del relato? Es decir, el abogado es alguien que domina un lenguaje, ¿no? Un determinado lenguaje, el autor es otro. ¿Qué manera se...? Sí, yo creo que de forma es algo sobre lo que he reflexionado últimamente. Estilísticamente, de no ser pesado. Bueno, hay algo que está antes de todo eso, que es tú cuando escribes una demanda o un recurso o lo que sea, estás contando una historia a una persona que no tiene ni idea. Es decir, tú has estado con el cliente y te has reunido 30 veces. Entonces, el cliente se sabe su historia completamente de memoria. Tú acabas por saberla también, pero te vas a poner delante de una persona que es el juez, que no tiene ni la más remota idea de las 30 reuniones y 400 correos que te has cruzado. Es lo mismo que el lector. Es decir, tú tienes una historia, tú tienes unas obsesiones, tú tienes una narración y el lector no tiene ni puñetera idea. Llega a la librería, coge el libro y entonces parte completamente de cero. Digamos, es mucho más... es mucho mejor la literatura que el derecho porque no hay un juicio, o sea, mejor dicho, no hay una sentencia o hay muchas microsentencias a lo largo de una novela. Lo puñetero de la abogacía es que muchas veces es blanco o negro y eso es una injusticia, ¿no? Porque es un poco hacer la realidad simple en exceso. La literatura no puede ser simple, sino que tiene que ser compleja para abordar la complejidad del ser humano.
y de la vida humana. Pero esencialmente es lo mismo. Es el lector, el juez, dos personas que parten de cero con una narración y que tienes que convencerles primero de que sigan leyendo, con lo cual yo creo que estilísticamente me influye. Frases cortas, yo escribo mucho con frases cortas, cadencia, ritmo y algo que no sé explicarlo muy bien, pero que genere la necesidad de seguir leyendo. Y en última instancia, ya te digo, ese partir de cero lo comparten, o sea que algo tiene que ver. Hombre, y quiero pensar que cierta exactitud en el lenguaje, pues espero que lo tienen todos los escritores, y yo espero que algo eso. En el derecho las palabras importan, ¿no? Es decir, en una novela, yo qué sé, dices que vivían de alquiler o que la casa la han comprado y tal, pues da un poco igual, pero en una demanda, en una sentencia, ahí te la estás jugando, ¿no? ¿Tú crees que los escritores vivimos de la precisión del lenguaje o todo lo bueno, contrario? Debería, ¿no? ¿no? Todo lo contrario. No sé quién era Stendhal o no sé quién decía, ¿no? Que había que leer el Código Civil una vez el Código Civil napoleónico, que bueno, nuestro Código Civil es heredero de ese Código Civil, y ya a muchos amigos escritores les he regalado el Código Civil para que, claro, además es un libro fantástico porque es toda la vida humana está ahí, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, del nasciturus, hasta después de la muerte, la herencia yacente. O sea, vamos, es la gran novela humana, recoge todas las vivencias que puede haber una persona, y escrito bien y con exactitud. Ya te voy a regalar el Código Civil. Sí, por favor, yo lo necesito. Os voy a contar una anécdota de escritor que no sabe usar las palabras. Yo en el segundo parto de mi mujer, estábamos en la sala de partos, entonces teníamos un botón que teníamos que pulsar en el caso de que aconteciera algo. Bueno, mi mujer me va a matar por contar esto, pero bueno, algo extraño. Me dijo, si pasa cualquier cosa, veis que no estás bien o lo que sea, tocáis a este botón y venimos inmediatamente. El botón del pánico. Entonces a mi mujer le habían puesto de la epidural y empezó a notar como que un pequeño tembleque aquí en la espalda. Pues, ¿sabes? Como a veces cuando te tiembla un ojo o así. Me dijo, tengo un tembleque aquí. Entonces yo toqué el botón y dije, hola, mira mujer, es que mi mujer está sufriendo espasmos. Entonces aparecieron en la sala de partos 37 personas con un montón de... Claro. Y me dice el médico, pero señor, ¿cómo que espasmos? Y le dije, es que ni que fuera escritor, ¿sabes? Claro, hay que ser más preciso. Hay que ser más preciso, sí. Sí, pero es cierto que una sentencia te puede causar un mayor daño que una palabra equivocada en una novela. Bueno, esta pregunta también es buenísima. Esta sí sabemos quién la ha hecho, porque la dueña de la carpeta, pero no te la esperabas y es que es muy buena, ¿eh? Yo te la dejo aquí. El título parece... Me quejo de que los periodistas hacen siempre las mismas y ahora me voy a quejar de que... No se me habría ocurrido jamás, y está muy bien, ¿eh? El título parece una provocación en un momento en el que las mujeres comenzamos a caminar juntas. ¿Tienes alguna intención en este sentido con este título? No tengo ninguna intención, me sonaba bien. Me sonaba bien. Pero no es entonces en contraposición a la unión de las mujeres. No, pero esa reflexión es muy acertada. Sí, por eso esa reflexión es muy acertada. Si desde luego algo está cambiando es que, digamos, podríamos resumir que, digamos, una parte de lo que está ocurriendo es que efectivamente que las mujeres están en esa línea y que hay una desorientación de los hombres, puede ser. Y que por lo tanto la soledad tiene que ver con esa desorientación, pues bueno, puede ser, pero vamos, creo que tenemos una posición privilegiada los hombres históricamente y que mi libro, si se quiere hacer una lectura en clave de género, aborda una pequeña parte de ese debate, que es cómo la gestión de la vida privada y de las emociones ha sido algo olvidado por parte de los hombres y cómo se encuentran solos y perdidos, y no había caído en esa reflexión, pero desde luego si tuviera que escribir la novela sobre las mujeres, pues no sería de soledad, claro. ¿Está inspirado en el himno de Liverpool el título o tampoco? No, la verdad es que no sé por qué lo puse, no sé.
Iba a llamarle Orfidal al libro. Orfidal. Sí, iba a llamarle Orfidal. Y no sé por qué me convencieron de lo contrario, me convencieron de ponerle otro título, pero ese iba a ser el título. Es bueno sí, es poco apropiado para hoy con el Atlético, esto de hombres que caminan solos, pero es un título muy bueno. Y luego hay otra pregunta que dice que, bueno, en cierto sentido la estabas contestando mientras estabas hablando, y es hasta qué punto se puede escribir de algo que no has vivido, esa idea de la ficción pura, ¿no? En cierto sentido, a mí este es un tema que yo sé que tú eres bastante más templado que yo. Yo creo que hay esto no te voy a poner a ti las palabras. Yo cuando leí Ama, hay un boom de la novela de no ficción. Parece que los escritores están utilizando cada vez más, y las escritoras, hechos que han acontecido en su vida para escribir ficción, ¿no? Y tú has dicho que los géneros, las fronteras de los géneros se están disolviendo, y es cierto. Yo personalmente llego a eso viniendo del ensayo de filosofía. Yo estudié filosofía, y hubo un momento cuando llevaba ya 7 años haciendo el doctorado que empecé a darme cuenta de que la filosofía no deja de ser algo un poco impostado. Feyerabend decía que el gran error del pensamiento occidental es cuando la filosofía y la tragedia en la antigua Grecia se entienden como rivales, y el pensamiento opta por la filosofía frente a la tragedia, que son las emociones. Y Feyerabend decía que el universo no se explica, sino que se expresa. Yo, para conocer algo tan sencillo como es el núcleo familiar, me sirve muchísimo más esto que todos los ensayos que me he leído en mi vida de la familia nuclear. Esto es la familia, esto es un libro que a mí me parece fundamental para entender una realidad, porque además la realidad se construye a través del lenguaje. Y en ese sentido hay ese pacto con el autor. Pero es cierto que cuando tú publicas esto, no en reacción a tu libro, pero hay como una rebelión de los escritores de la ficción pura que dicen, bueno, esto es cómodo porque esto responde al ego, porque fíjate tú qué difícil para mí que me estoy inventando una historia mientras que tú tienes los hechos, cuando en realidad viene a ser lo mismo. Y yo sospecho que en realidad es mucho más cómodo escribir una ficción que escribir esto, porque esto tiene un impacto mucho más potente en la vida real. Y llevado al extremo, te podrías preguntar qué es una ficción pura. Pero tú crees, y ahí retomo la pregunta, te dejo ya mi reflexión de mala hostia, ¿tú crees que realmente se puede hacer una ficción pura? ¿Tú podrías escribir un libro en el que no haya un carnero ahí, que no estuvieran tus obsesiones, ¿no?, presentes? No, mis obsesiones van a estar, que no esté yo como narrador, ¿no?, o que no coincida el narrador con el escritor, pues sí, podría hacerlo. Lo que pasa que me ha salido, hasta ahora cuando lo he hecho me ha salido mal, no me ha gustado lo que he escrito de esa manera. Para mí es el utilizarme a mí es como una palanca que me ayuda a que salte todo por los aires y a construir a partir de ahí. Es una palanca que utilizo para incrustar en mi realidad y a partir de ahí hacer literatura. Yo no sé si es más valioso eso que una ficción pura o no. A mí, como lector, sinceramente me da igual. No te importa. Hay libros buenos y libros malos. Ya está, no hay nada más. Pero entiendes ese toque moral. Antes tú has dicho la palabra impúdico. ¿Te han preguntado mucho por la impudicia de tus obras? No me lo ha preguntado nadie, porque yo creo que el lector que se aproxima a estos libros es un buen... Me he encontrado siempre, de verdad, no es un halago así dicho, siempre me he encontrado a muy buenos lectores. Uh-huh. Gente con lectores expertos, lectores y lectoras que han leído mucho y que son lectores. Yo creo que los que están aquí, pues en fin, seguro que son todos buenos lectores. Quiero decir, que no son lectores, no sé qué decirte, del típico bestseller, que no sé qué. Entonces esa gente entiende perfectamente esto de lo que estamos hablando, de cómo todo es ficción y todo es realidad al mismo tiempo, de cómo cada uno hace toma el material que sea y a partir de ahí lo deforma, de cómo la mirada es lo fundamental. Eso la gente, el 100% de la gente que he conocido, de los lectores que he conocido, lo ha entendido. Lo entienden, sí. Una curiosidad de alguien del público, que es muy interesante también: ¿cómo puedes compaginar la vida laboral y la literaria? ¿Eres organizado para escribir? ¿Funcionas a impulsos? ¿Necesitas plazos de entrega? No, estas 2 novelas están escritas
esta novela, Hombres que caminan solos, el grueso de la... Mira, yo la escribí, publiqué Ama, que es una novela escrita, vamos a decir, en hospitales, vamos a decir. Luego, pues bueno, trabajada un poco los fines de semana. Y Hombres que caminan solos, o sea, se publicó Ama, salió en abril del 19, en mayo ya vi que vamos, buenas críticas y demás, y entonces dije, a ver, va a pasar un año, vas a estar completamente arrastrado por el trabajo, por el cansancio, o sea, yo soy incapaz de escribir entre semana. Antonio, que estábamos antes hablando, él madruga, se levanta un par de horas antes, se pone a escribir y tal. Joder, yo lo he intentado y es que, vamos, tengo que tener felicidad escribiendo, tengo que sentirme feliz, tengo que sentir la necesidad de ponerme a escribir. Las veces que he intentado hacerlo de manera artesanal o profesional, he escrito, pero no me ha gustado lo que he escrito. Yeah. Me queda como eso, sin esa frescura. Y entonces el grueso de Hombres que caminan solos, en julio de aquel año, de 2019, dije, mira, no voy a hacer unas vacaciones como hasta ahora de estar viajando, moviéndome, etcétera, o saliendo de fiesta, sino que me voy en cierto modo a recluir, me voy a ir lejos. Me fui a Buenos Aires. Ahora, de ahí está. Claro, de ahí la realidad o la autoficción o como le quieras llamar, y estuve allí 4 o 5 semanas en Buenos Aires escribiendo. Me levantaba por la mañana, me ponía un café y pasaba 3 o 4 horas escribiendo. Comía, me echaba la siesta, me ponía otro café, otras 4 horas escribiendo. Y de ahí saqué la novela, de agosto, de ahí saqué el grueso de la novela. Luego, durante el año siguiente, pues bueno, ajustando cosas, quitando frases, tal, pero eso ya era un trabajo más artesanal que no necesitaba esa frescura. Pero esa frescura yo solo la tengo básicamente en agosto, algún puente, necesito desconectar porque no sé o quiero pensar que lo que haría en un estado mental de cansancio o de otras preocupaciones que no tienen que ver con la literatura, no tendría esa frescura. Y yo creo que las dos novelas, en distinta medida, son ágiles, frescas, y que hay cierta, fíjate, a pesar de que tocan temas muy oscuros, hay cierta... Se nota que el que está escribiendo, creo yo, que se nota que el que está escribiendo está... sí, no es una novela triste. Está excitado con la escritura. Es cierto que... Esto me ha quedado como lo de Lola Flores, aquello, ¿te acuerdas? Sí. Meterla en la caja. Sigue. Que decía que es cierto que al final te pasas el día entre letras, ¿no? Sí, no, paso el día entre letras, pero son dos novelas además también muy viscerales, muy de las tripas. ¿Estás escribiendo ahora algo? No, tengo alguna cosilla, pero no. Ahora con tantas entrevistas y tanta historia, todavía no me he desenganchado de Hombres que caminan solos, y necesito eso, espacio y también alejarme y sentir esa necesidad, esa visceralidad. Yo ahí es como escribe, me relajó mucho Murakami en su libro que habla de escribir, que dice que se pasa larguísimos periodos sin escribir, pero que él nota, no sé si es que él nota como que se va llenando de energía o de... Y yo también me siento así. Yo paso muchísimos meses sin escribir. Muchísimos. Ahora llevo muchísimos meses sin escribir, muchísimos. Y luego llega un momento en el que yo sí que siento la necesidad. Y ahí sí que ya... Y normalmente suele coincidir con vacaciones. Y a nivel de trayectoria personal, ¿tienes alguna idea pues igual tienes una idea profesional a la hora de autor, de decir, joder, querría llegar aquí, este es más o menos mi proyecto, es explicar, pues eso, la masculinidad, o no, puedes enfrentar los temas según te vayan veniendo? Lo mismo que te he dicho en relación a las novelas en particular, te lo digo con respecto a mi vida literaria, si le quieres llamar. Escribiré porque siento la necesidad de escribir, y escribiré toda mi vida, creo. Es mi manera de comunicarme, es mi manera de comprender el mundo, es mi manera de ajustar la realidad. Hay otra gente que no necesita esto, Galder, que sale a la calle y que comprende el mundo mejor que nosotros. Yo, para comprender las cosas, necesito ponerlas por escrito. Hasta que las pongas por escrito yo no estoy tranquilo, no me quedo conforme. Entonces lo seguiré haciendo.
pero no hay ningún proyecto. Hay ir a tientas instintivamente, siguiendo cierta intuición y ya está, nada más. Bueno, el autor, si queréis, va a firmar ejemplares, ¿verdad? Hay una pregunta, yo creo que está un poco enfadado el que la ha hecho con el presentador del evento, que pone, y al final, ¿de qué trata la novela? ¿Quién nos cuenta? ¿Nos cierras el acto contándonos un poco tu novela? No, creo que es un retrato de una desorientación, de una zozobra y de un aislamiento, de un estado mental o de un estado anímico que tiene que ver con la tristeza o con la depresión, algo por el estilo, y de cómo el narrador, el protagonista, busca diferentes salidas a lo largo de un año o algo así, y como muchas son patéticas, muchas son cómicas, muchas son más o menos acertadas, y es un relato, yo creo, que sobre la desorientación íntima y pública del narrador, y de las diferentes huidas y de la desesperada búsqueda de soluciones a su situación, nada más. Pero bueno, es que esto que te digo es completamente impostado, o sea, la novela yo solo la entiendo escribiéndola y el lector solo la entiende leyéndola. No, lo que pasa es que eso, te hacen entrevistas y tal y tienes que decir, ¿no? O tienes que un poco resumir de qué van las cosas, o te preguntan sobre la masculinidad o sobre la depresión y tú pues no vas a decir, no, pues sí, está ahí. Con lo cual, sí, el hombre moderno, el mundo contemporáneo, la depresión, la tristeza, la soledad. Pero bueno, no sé, creo que solo se comprende leyéndola. Espero, aparte que las novelas no pueden ser solo una cosa, ni 2, ni 3, ni 4, ni 18. Las novelas son muchas cosas, quiero pensar. Ya, José Ignacio, le quiero mucho, tenemos muy poco contacto. Me parece una de las voces de presente de la literatura vasca. Cuando leí Ama dije, qué difícil va a ser superar este libro. Yo creo que esta última novela, Hombres que caminan solos, es muy superior literariamente con lo que estás creciendo, y te deseo todos los éxitos porque te los mereces, José Ignacio. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, pues recordar este libro, Hombres que caminan solos, de José Ignacio Carnero. Recordar también Flor de Arrabal, el nuevo libro de Carmen Santos. Y también nos ha acompañado la poesía de Carlos Guerrero, con Una noche diferente. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. Con Michel Casas, Acordes y Letras.